La pregunta que tenía, que venía a mi mente, que la escuché en algún lugar, era si yo prefería morir ahora o vivir 15 años más. ¿Quién la respondió a esa pregunta? ¿Y los otros? ¿Qué pasó que no respondieron? ¿No tienen el WhatsApp de la iglesia? ¿O no saben usar no saben responder? Bueno, la cuestión es que fue muy interesante. Yo le estaba contando a Karina, así todo entusiasmado. Karina, mi esposa, le digo, el 99% de las personas seguramente van a elegir que quieren vivir 15 años más. Y Karina, ¿vieron cómo son las esposas que te hacen dudar? ¿Estás seguro vos? No estoy seguro. Así que me dice, ¿cómo no manda una encuesta? Y ahí está la encuesta por la cual mandamos. Y la verdad que ha sido revelador para mí porque yo esperaba que el 95 o 99%, qué sé yo, de las personas hubiesen elegido morir dentro de 15 años. ¿Sí? Yo digo, acá no debe haber tantos espirituales o con ganas de suicidarse. Seguramente van a querer vivir 15 años más. Y miren la siguiente, por favor. Ahí está. Eso fue ayer a la noche, así que había muchas otras respuestas hoy, pero más o menos seguía este orden. Más o menos el 12% de los que están acá, es decir, hay 12 personas de cada 100 que prefieren morir ya. Bueno, obviamente ya ahí empezando a inventar, digo, bueno, capaz que hay alguno que tiene algún problema y quiere morirse ya, o capaz que hay alguno espiritual que dice, prefiero estar con Cristo. Puede ser, ¿no? Y también la otra pregunta, la otra pregunta que hice, la pueden pasar por favor, anterior, fue muy interesante, y es solamente a los fines estadísticos. ¿A qué edad te gustaría morir? Y me llamó, quisiera hablar con esos que dicen antes de los 50, por favor, son 6 o 7 después del culto, necesito hablar con ellos, me preocupa. Yo hubiese elegido también entre los 80 y 95, pero bueno, obviamente esto es aleatorio, digamos, es solamente a los fines de que podamos reflexionar sobre esta pregunta que me pareció fundamental, muy importante, por lo menos para mí, lo empecé a reflexionar. Lo que pasa es que nosotros los cristianos vemos la muerte de distintas formas, o por lo menos lo deberíamos ver de distinta manera. De hecho, ¿vieron ese dicho que dice, todo tiene solución menos la muerte? Yo les pido, por favor, reflexionen, si pueden ponerlo en los estados de WhatsApp y en Twitter, que cambiemos nuestra frase o nuestro dicho, que nuestro dicho sea, todo tiene solución, incluso la muerte. ¿O no? ¿Es así o no? Porque para el cristiano la muerte es un cambio de existencia. Paso de una existencia visible, material, terrenal, visible, que se ve, mejor dicho, a una existencia espiritual que, bueno, obviamente no estamos conscientes de la misma, o no la conocemos, solamente intuimos o creemos firmemente de acuerdo a lo que dice la palabra. Aunque vivimos una existencia espiritual también actualmente, ¿no? Entonces, este dicho tal vez sería bueno cuando escuchen a alguien decir en esta semana o en la próxima, todo tiene solución menos la muerte, diga no. Incluso la muerte. Porque usted, hermano, si cree verdaderamente en Cristo, si usted cree verdaderamente en Cristo, quiero poner énfasis en esto, verdaderamente, usted va a morir acá, va a desaparecer, pero usted va a seguir en la eternidad. Somos seres eternos, dice la palabra. De hecho, la misma Biblia dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No está, porque nosotros, gracias a Cristo, podemos tener la convicción de que esto es un paso de existencia. ¿Está bueno esto o no? Yo creo que es buenísimo. Para mí ha sido muy interesante esto. Ahora bien,
cuando yo pensaba en la muerte y que esta muerte nos viene a todos, es el destino que sin lugar a dudas cada uno de ustedes y yo incluido vamos a tener, salvo que el mismo Señor Jesús venga, ojalá, amén, Maranata, Dios quiera, sea pronto. Si usted es un ser humano, va a morir, acá, de acá a un día, una semana, un año, 10, 20, va a morir. Así que es un destino que todos los tenemos. Y cuando yo pensaba en esto, digo, la verdad, estamos preparándonos de alguna forma para la muerte. Es medio feo decirlo de esta manera, pero después empecé a reflexionar un poco más y digo, ¿cómo podrías vivir mejor? Entonces le pregunté al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le hice esta misma pregunta que le hice a usted en la encuesta, y miren lo que respondió el apóstol Pablo. Poneme por favor el power de Filipenses. Dice, porque para mí vivir es servir a Cristo y morir sería una ganancia. Entonces Pablo dice, en realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si me muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Pero yo sé que ustedes me necesitan vivo. Por eso estoy seguro de que me quedaré para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios y vivir felices. Así que el apóstol Pablo respondió a la encuesta y dijo, no hay opción, no sé qué elegir. La verdad no sé qué elegir. Si me quedo acá, puedo ayudarle a ustedes. Ahora, si me voy allá, muero, qué lindo, es 1000 veces mejor. Así que este es un punto de vista que me parece muy interesante al responder esta pregunta. De hecho, esta pregunta de alguna forma me surgió a partir de la historia de Ezequías, un rey del pueblo de Israel, al cual Ezequías fue un muy buen rey. De hecho, cambió el problema familiar que venía porque el padre era un muy mal rey, había hecho muchas cosas mal para con Dios y él cambió todo, de hecho sacó todos los ídolos que había en el pueblo y se enfocó en buscar a Dios y que el pueblo busque a Dios. Hizo cosas extraordinarias, pero se enfermó. Cuando no, seres humanos comunes y corrientes se enferman. Entonces viene Isaías, el profeta de aquel entonces, y le dice, mira Ezequías, Dios me dijo que vas a morir. De cierto, vas a morir. Punto. Chao. Y se fue. Fin. Se iba caminando Isaías y Ezequías se largó a llorar con un gran lloro, dice la palabra. Entonces Dios lo llamó por teléfono a Isaías y le dijo, Isaías, volvé, tengo otra información, vamos a renovar unos cuantos años más con este hombre. Así que le prometió 15 años más a Ezequías. Así que de ahí surgía la pregunta, ¿qué elegiría, no? Ezequías, como creo que la gran mayoría de nosotros, elegía vivir unos cuantos años más. Ahora bien, en este contexto es cuando yo digo, vivir 15 años más de una forma incorrecta, ¿vale la pena? No. Entonces traté de buscar principios, tips, por así decirlo. Y encontré justamente en Filipenses estos tips, que lo puse en rojo. Bueno, son mis tips que creo son importantes para poder tener una buena vida. ¿Sí? Así que si me permiten, vamos a analizarlos rápidamente estos tips que creo el Señor me planteó para que los plantee a ustedes. El primero de ellos dice, vivir para servir. Porque el mismo apóstol decía, porque para mí vivir es servir a Cristo. ¿Se entiende, no? Entonces, creo que si nosotros le preguntaríamos al apóstol Pablo, che, apóstol, está bueno esto de vivir más acá en la tierra, pero ¿qué harías vos? Y él dice, para mí, yo creo que tengo que servir.
¿cuál sería la razón para la que querés vivir? ¿Por qué elegís 15 años más? ¿Para qué? Vos. Bueno, el apóstol Pablo decía que quería servir. Vamos con el siguiente. Power dice que a mí me impresiona porque el mismo Señor Jesús, siendo Dios del universo. A ver, hermanos, pongámonos en contexto. Dios que creó todo. ¿Se entiende? Todo lo que existe en el universo. No este edificio, no la ropa que tenés puesto. Todo el universo lo creó Dios. Y Él se humilló de tal forma que vino a servir y no a ser servido. Esa es la actitud que creo que el Señor nos trata de impregnar para que cada uno de ustedes y yo podamos tener en nuestra forma de vivir. Necesitamos enfocarnos en el servicio como lo tuvo el mismo Señor Jesús. Después dice Santiago, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Yo pensaba, hermanos, nuestra iglesia tiene una característica muy linda, la verdad, y es una iglesia que se habla mucho de la palabra, al margen de los altibajos que podamos tener y demás. La palabra intentamos que sea un estandarte en nuestra iglesia desde hace muchos años, estoy hablando de muchas décadas. Pero, sin embargo, hay que ser sincero con uno mismo, a veces nos cuesta ser hacedores de lo que estudiamos. Entonces, conocemos mucho, la pregunta es si este conocer mucho lo estamos practicando. De hecho, nosotros decimos, sí, morir el cielo es lo mejor que nos puede pasar. Sin embargo, son pocos los que promovemos decir, bueno, vamos al cielo ya, ¿no? No, espera. De alguna forma nos quedamos quietos acá y estamos cómodos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque mucha información, pero en la realidad muchas veces nos cuesta practicar. Por eso es que entiendo de que necesitamos ser hacedores. De hecho, cuando uno se pone a ver lo que el libro, por ejemplo, después de los evangelios, ¿cuál es? Hechos de los apóstoles. No es los pensamientos de los apóstoles, no. No es la doctrina de los apóstoles, no. No es las intenciones de los apóstoles. Qué buenas intenciones que tuvieron estos apóstoles. No. Son los hechos. Son los hechos. Incluso el mismo Señor, cuando estaba hablando a sus discípulos y a la gente que estaba ahí, dice en Mateo 7 que muchos van a venir y van a querer entrar al reino y Él va a decir y dirán, Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que dice, hace la voluntad de mi Padre. ¿Se entiende? Está bueno tener buenas intenciones, correcto. Está bueno tener un plan de acción y leer la Biblia y hay que hacerlo sin lugar a dudas. Sin embargo, si nos quedamos en esto, somos solamente oidores o olvidadizos. Y eso nos critica el Señor. Pero la otra cosa que me parece interesante es que, y me pasó a mí, hermanos, porque yo soy un gran hacedor, no me puedo quedar quieto, soy, bueno, es más, me senté ahí con Analía y me siento y me dice Analía, che, ¿qué haces sentado? Nada, que tengo que hablar ahora, qué sé yo. Y al minuto me levanté y le digo, no puedo. Yo soy un hacedor, digamos, tengo que moverme. Pero el tema es que si somos un hacedor por costumbre, por hábito, por temperamento, y si es que tenemos una motivación correcta, si estamos apasionados con el corazón en las cosas que hacemos. Ustedes saben, una de las cosas que me impresionó de una historia que escuché, Luis Sandrini, ¿quién lo conoce? Esos son los que quieren morir ya. Luis Sandrini es un actor hace mucho tiempo que ustedes saben que hizo 78 películas. Luis Sandrini, famoso actor. Luis Sandrini
en la película número 78 ya se empezó a sentir mal a mitad de la película, ya tenía algunos problemas. Obviamente estamos hablando en la década del 80, no había tanta tecnología, así que el director de la película le dice: che, Luis, ¿no querés que paremos la película? Anda a hacerte ver. Y total, digamos, seguimos de acá unos meses. Ustedes vieron que las películas demoran varios meses. Entonces Luis Sandrini, no, dice, si suspendo la película me muero, ¿no? Y la película que estaban rodando era qué linda es mi familia. Y ustedes saben que lo interesante de esto es que Luis Sandrini terminó de filmar la última escena, que estaban ahí en el set, y ya su malestar había avanzado. Bueno, terminaron, aplaudieron, festejaron y salió de ese lugar en una ambulancia. A los días murió de un ataque cardíaco y otras complicaciones que tenía. Y su esposa decía que Luis había muerto haciendo lo que más le gusta. Y eso me hacía reflexionar: si yo muriese, ¿qué me gustaría estar haciendo? Si vos te morís hoy, ¿cuál sería tu pasión? ¿Qué es lo que te gustaría estar haciendo? Y creo que necesitamos apasionarnos por lo que estamos haciendo. Hacer, pero en forma apasionada. ¿Se entiende? El segundo consejo que recibimos del apóstol Pablo es que tenemos que vivir mirando, por así decirlo, a la muerte como una ganancia. En mi contexto, como una inversión. ¿Sí? Una inversión. Hay muchos hermanos acá presentes, no voy a dar nombres, que me vienen a preguntar: ¿en qué puedo invertir? ¿En dólares o en plazo fijo? ¿Saben qué les digo yo? Tienen la monedita, oren antes, tienen la monedita y el que caiga, cae. Menos mal que no doy consejo, porque si no... Y estas son las inversiones, hermanos, que tenemos hoy en día, acá, en la tierra. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo nos dice que invertamos en función de una ganancia espiritual, allá en los cielos. No acá, sino allá en los cielos. ¿Por qué? Porque, como dice el mismo Señor Jesús, nos recomienda: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Entonces, la pregunta que me hago, y se la hago a cada uno de ustedes, y les animo a que puedan reflexionar al respecto, es: ¿en qué están invirtiendo en su vida? ¿En dólares? ¿Plazo fijo? ¿Acciones? ¿Monedas? ¿O en coronas espirituales? Ustedes saben que mencionan como 5, 7 coronas, si no me equivoco, la Biblia, que vamos a ganar algunos de los que estamos en esta carrera espiritual. Y hay veces que da la sensación de que estas coronas uno las gana tal vez ganando almas, o en aquellas iglesias que son orientadas hacia lo material. Lamentablemente hay iglesias que es como que uno tiene que dar dinero y va a tener inversiones espirituales. Nosotros estamos convencidos de que nada que ver, aclaro por si acaso. Pero ustedes saben que leía y estudiaba al respecto y me parece muy interesante entender de que las inversiones espirituales que tenemos que hacer tienen que ver, en primer lugar, con vos. Es decir, la inversión más importante que creo que el Señor pretende inculcar es que vos seas una persona que ama a Dios por sobre todas las cosas y ama al prójimo. Que podemos modificar nuestro carácter, corregirlo
encauzarlo a nuestra forma de ver la vida, nuestras actitudes, nuestros paradigmas profundos, internos, y acoplarnos al plan de Dios. Cuando nosotros hacemos esto y vivimos conforme a esto, entonces esas inversiones eternas se van multiplicando. Así que creo que lo que el Señor nos dice en esta mañana es que invirtamos nuestra vida pensando de que dentro de poquito tiempo, unos días, unos años, vas a morir. Y es necesario tener acumuladas cosas allá. Porque allá no van a entrar los ladrones. Allá no se va a herrumbrar. ¿Se entiende? Amén. Por otro lado, por último, el tercer tips que veo, o el tercer consejo que el apóstol Pablo nos da, y me resaltaba a la vista, y después le puse en rojo al versículo, esto porque me parece muy interesante. El apóstol dice, porque estoy seguro de que me quedaré para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios y vivir mejor. Es decir, y hace una aclaración como que nosotros estamos necesitando de Él. Ustedes que me necesitan, dice el apóstol. Y me preguntaba, ¿quiénes son las personas que me necesitan a mí? Te pregunto, ¿quiénes son las personas que te necesitan? ¿Para qué? Para lograr este fin que dice, para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios y que sean felices. ¿Quiénes son las personas que te rodean? ¿Quiénes son? ¿A quiénes son las personas a las cuales tenés que amar? ¿A quiénes son las personas que tenés que satisfacer sus necesidades? Para que ellos puedan, escuchen bien, el objetivo no es las necesidades caprichosas y egoístas de estos individuos, sino para que ellos puedan conocer a Dios más y ser felices. Pedro nos dice, habiendo purificado vuestras almas mediante la obediencia a la verdad por medio del Espíritu, hasta llegar a un amor fraternal no fingido, un amor de verdad. Creo que esta es la modalidad que nos está diciendo el Señor, que tenemos que buscar relacionarnos con las personas que están al lado nuestro, las personas que te necesitan a vos y por las cuales vos todavía no has muerto. Hoy estás vivo porque tenés un objetivo, un plan de Dios. Y uno de esos, aparte de los que mencioné antes, es ¿a quién necesitas amar? ¿Quién está necesitando de vos? Está bien, puede ser tus hijos, tus padres, pero abramos la cabeza, extendamos nuestras estacas y veamos que es mucho más amplio lo que el Señor te está llamando a vos y me llama a mí a extendernos y a poder amar a estos individuos que tanto lo necesitan. Así que la verdad es que yo creo que es necesario esto, ¿no? Escuchaba una historia que me impactó. Hay una película que se llama Sully, que es protagonizada por Tom Hanks. Y esta película trata de un avión que sucedió en la vida real, que estaba saliendo de Manhattan. Y de pronto cuenta Eric Elías o algo así se llama el muchacho, es una charla TED. Y él cuenta, su charla es 3 cosas que aprendí mientras mi avión se caía. Y esta charla habla de este hombre que iba en el avión, cuando estaba saliendo del aeropuerto, agarra un grupo de aves, se rompe un motor, si es que la vieron en la película, está muy buena, y dice, bueno, podemos seguir andando con otro motor, tenemos que volver, pregunta a la azafata porque estaba ahí nomás, y de pronto escucha otro motor que se rompe, y ahí ya está complicado, ya no podía seguir, así que
comenta él, el silencio fue espantoso. Obviamente ya no le preguntó a la azafata qué pasaba porque sabía que se podía estrellar. A los segundos, el que iba manejando el avión, ¿cómo se llama? El piloto, ahí está, gracias. El piloto da una advertencia muy fuerte, por cierto, dice, prepárense para el impacto. Así que este avión, por suerte, gracias a Dios, estaba al río, había un río largo por ahí y pudo acuatizar, ¿no? Pero lo interesante es que este hombre, Rick, o Eric, decía, espera, ya le voy a decir bien cómo se llama porque si no, después me van a... Rick Elias. Este hombre dice que cuando empezó a suceder esto pensó tres cosas que me parece muy interesante plantearlas. Dice, el primero que aprendí es que todo cambia en un instante. Y es verdad, hermanos, todo puede cambiar en un segundo. Una mala noticia de un accidente, ¿se acuerdan de ese accidente que pasó? Todo cambió. O una palabra mal dicha que me generó un desgaste con mi familia, mi matrimonio. O enterarme de una situación conflictiva muy grave. La cuestión es que todo puede cambiar en un segundo. Y él reflexionaba y decía, ¿todo lo que hice hasta acá me sirvió? Y decía, no, creía que no. Los arreglos que había pactado y que tenía que hacer, todo quedó en la nada. Lo segundo que aprendió este hombre, dice, es que se dio cuenta del tiempo perdido por su ego. Y hacía el comentario muy interesante, dice, yo ya hace 2 años, cuando fue esa charla, ya había pasado 2 años de ese accidente, ya no discuto con mi esposa, dice, entre tener la razón y ser feliz, elijo lo segundo. Bueno, creo que hay varios que no hemos aprendido todavía. Pero, y esto me llenaba, ¿no? Esta segunda pauta que tiene que ver con este consejo del apóstol Pablo. Hay veces que nuestro ego es tan fuerte, hermanos, y en nuestras relaciones se exalta tanto, y sin embargo el Señor nos pide que tengamos paciencia, amor, un amor sacrificial. No digo con esto que tengo que ser un adicto, por así decirlo, a la aprobación. No. Digo, creo que es necesario aprender a manejar adecuadamente nuestras emociones y nuestras relaciones. Porque todo cambia en un instante. La tercera cosa que aprendió fue Rick. Me parece muy interesante. No sé si es cristiano o no, pero él dice, ¿saben qué? No da miedo morir. Y me encanta, digo yo, qué lindo, ¿no? Y me pregunto si a nosotros nos da miedo morir. Bueno, él lo experimentó de esa forma, lógicamente. Y si nosotros podemos entender de que estamos viviendo una vida correcta, tal vez podríamos decir lo mismo, no nos da miedo morir. Pero la pregunta es, ¿están viviendo ustedes una vida correcta? ¿Una vida buena? ¿Una buena vida? Entendiendo esta buena vida con los ítems o los tips que planteé, me pregunto, les pregunto a ustedes. Y en este estudiar de este tema, vino un video que me encantaría que lo escuchen, si lo pueden prestar mucha atención, es muy fuerte para mí por lo menos. ¿Está el video? O antes del video, escucha, espera un cachito, ¿no? Está el video, ¿no es cierto? Cuando estaba preparando o estaba pensando en el tema, fue la muerte de Tuca, que es una hermana que no venía a esta iglesia, pero tenía muchos años sirviendo al Señor. Es la abuela de Fernando Rose, de los Roses, ¿sí? Y
me fui al velatorio y estábamos ahí con Fernando y él me dice que el médico le dijo lo siguiente a Tuca, de Tuca. No sé si fue en el contexto de que ya había muerto o antes, pero me pareció muy interesante la frase y de hecho él me la recalcó. Me dice, esto puede ser un buen tema para una reunión, así que cumplo con Fer. Y el médico le dijo, no te preocupes, Fernando, Tuca está pasando por una buena muerte. Y si bien es cierto, parecieran términos opuestos, antagónicos, distintos, digamos, a lo que uno del otro, pero es interesante tener una buena muerte. Y me encantaría tener una buena muerte. Por eso es que era la pregunta esto de hasta qué edad quisiera morir. Yo quisiera tener una buena muerte. Pero después reflexionaba y yo decía, está lindo tener una buena muerte, pero es mucho mejor tener una buena vida. ¿O no? Y por eso es que me parece que tenemos que tomar en cuenta lo que dice el Señor respecto a la buena vida. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a una época, un momento, tal vez estés ahora, donde pase esto. Escuchen, por favor, apaga la luz, por favor. Pero te digo que a veces uno se pasa de rosca, claro, se pasa mal, y cuando llega el momento decís, ¿qué hice? Campeón hay uno solo, ¿viste? Y a mí desde chico me inculcaron desde chico, por eso me pongo mal, mira, me pasó ya 2 veces, cuando escucho la canción de Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Es decir, mi vida la dediqué al fútbol, la dediqué a la medicina, para estar arriba. Y eso sí. ¿Te emocionaste? No, dejé muchas cosas. pero Carlos, ¿Por qué los ojos? perdón, No, sí. pero te llevó a ser también un grande en lo que haces, Carlos, en lo que te dedicaste, y sos un histórico, hiciste historia de la grande en tu país. En tu país hiciste historia de la... Hay gente que quiere ser como vos. Mira, mi profesor era el doctor Leal, que era uno de los dueños de médicos, ¿no? Y él también estudiaba, llegó a tener 7 sanatorios, ¿no? Con médicos, un poquito en cada lado, y empezó de la nada, y luchó. Antes de fallecer, me contaba el hijo, decía, ¿para qué habré hecho todo esto? Pero te digo que a veces uno se pasa de rosca, Claro. se pasa mal, y cuando llega el momento decís, ¿qué hice? Tocar este tema siempre me duele, ¿no? Porque vi pasar la vida. Hay tiempo. Lo que tenga ganas de hacer, hacelo. Tenga ganas de ir a pescar, es el momento, ¿eh? Espere. Bueno, chévere, perdone, pero cuando toco este tema me vuelvo loco. Bueno, si quieren aplaudir, aplaudan. Pero con más fuerza, por favor. Y me busqué esa canción. Yo no soy de los que canto mucho, digamos, porque obviamente soy un poco desentonado, pero dice esta canción que menciona Bilardo. Bilardo, por si acaso alguno no sabe, es el director técnico que nos sacó campeón en el Mundial y hizo muchas cosas extraordinarias para cualquier ser normal, para cualquier argentino. ¿Quién no quisiera estar en esto? ¿No? Y él plantea de que, ¿para qué? Y la canción dice, de tanto correr por la vida sin freno me olvidé que la vida se vive un momento. Me olvidé de vivir los detalles pequeños. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y la vida me quedé sin amor una noche de un día. Y me ponía a pensar en mí, ¿no? Cuando vengo y canto con pasión al Señor. Y hay veces que puede pasar esto, cantamos apasionados, pero podemos quedarnos sin amor. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer. Y pensaba esto, si hay alguno de acá que esté jugando, ¿no? Esta canción habla, digamos, del juego del amor, con personas, con mujeres, sería puntualmente, pero yo pensaba en el juego a veces que jugamos nosotros como cristianos.
lo mejor que tenías, perdí sin querer lo mejor que tenías. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar, yo que nunca ofrecía, nunca servía, nunca amaba. Hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. ¿Te olvidaste de vivir? ¿Cómo es tu vida? ¿Estás viviendo bien? ¿Estás viviendo bien? Vamos a orar mientras los músicos pasan. Queremos agradecerte, Señor, por este tiempo que podemos estar acá en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es clara y nos anima, Señor, en esta mañana a reflexionar. A reflexionar de que estamos acá para servir en primer lugar, Señor. De que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús que vino acá a la tierra para servirnos, Señor. Así que ayúdame a mí y a mis hermanos a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Ayúdanos, Señor, también a poder invertir en el reino, no solamente acá en las cosas terrenales que hay veces que nos entusiasman, nos gustan, nos resulta cómodo vivir con las cosas que tenemos, Señor. Sin embargo, sabemos de que esta vida es cortita, finita, chiquita. Ayúdanos a invertir en el reino. Y por último, Señor, también ayúdanos a amar a aquellos que están al lado nuestro, a aquellos que nos necesitan, e incluso a aquellos que por negligencia, por olvido, lo dejamos de lado. Ayúdanos, Señor, a amar a las personas. Ayúdanos a que no sea la experiencia esta que tuvo Bilardo de reflexionar ya en edad avanzada lo que hizo. Y tal vez, a pesar de ser un ejemplo en el deporte, pueda haber, Señor, dejado de lado su vida. Ayúdame a mí y a mis hermanos acá presentes, sea la edad que tengamos, a poder vivir bien, a poder disfrutar de la vida que nos das, a poder entender, Señor, de que es verdad, dentro de poco vamos a estar allá, pero que vos nos permitís estar acá para disfrutar, para que tu reino esté también acá y que nosotros seamos parte de ese reino. Necesitamos de vos, Señor, en este proceso, por eso te pedimos, ayúdanos a tener una buena vida, a vivir bien, según tus conceptos de vivir bien, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de poder experimentar tu palabra, Señor. Y, Señor, yo quiero pedirte para que esta palabra no caiga en saco roto, Señor, sino que podamos vivenciar tu presencia, Señor, en cada una de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, Señor. Amén.